video tutorial número 18 del curso de Java. Terminábamos el anterior diciendo que nos quedaban por ver dos modificadores, el modificador final y el modificador abstract. Es con lo que vamos a empezar este video tutorial, que continuaremos posteriormente viendo los paquetes. Empezamos con el modificador final. Modificador que, cuando es usado, puede utilizarse tanto con clases como con métodos o como con variables, y en todos los casos sirve para indicar que no pueden ser cambiadas. Lo que pasa es que el significado de no poder ser cambiado para una clase, una variable o un método es distinto. Cuando le aplicamos el modificador final a una clase, indicamos con ello que no se van a poder crear subclases de esa clase. Cuando le aplicamos este modificador final a un método, lo que estamos indicando es que no va a poder ser sobrescrito desde ninguna subclase. Y cuando le aplicamos el modificador final a una variable, lo que indicamos es que no se va a poder cambiar en ningún caso su valor. A las variables final, a las variables a las que se le aplica el modificador final, se conocen a veces con el nombre de variables constantes. Una auténtica contradicción en la denominación, que solo se encuentra este tipo de contradicciones en el maravilloso mundo de la programación. Mejor simplemente decir que las variables a las que se le aplica el modificador final dejan de ser variables y se convierten en constantes. A veces se dice que no existen constantes en Java. Una variable a la que se le aplica final es una constante. Es cierto que no existe el término constante en Java, pero sí existe este modificador que nos permite crear constantes y, en fin, como se les llama a veces, como decía, variables constantes. En las variables, cuando se utiliza el modificador final, suele utilizarse también muy a menudo junto con él el modificador static, que ya sabemos que convierte a la variable en una variable de clase. Si el valor nunca va a cambiar al aplicársele final, no hay demasiadas razones para darle a cada objeto de la misma clase una copia independiente de ese valor. Todos pueden usar la variable de clase, que va a tener por tanto la misma funcionalidad. Aquí puedes ver en pantalla un par de ejemplos de declaración de constantes en Java mediante el uso del modificador final y también del static, con lo que son también variables de clase. Los métodos final son aquellos, como decíamos hace un momento, que nunca pueden ser sobrescritos por ninguna subclase. Y los declaramos del mismo modo usando el modificador final en la declaración del método, como en este ejemplo. La razón más común para declarar un método como final es por razones de eficiencia, hacer que la clase se ejecute de modo más rápido. Resumiendo, cuando el intérprete de Java ejecuta un método, sigue el mecanismo que ya indicamos, comprueba el método en la clase actual. Si no encuentra el método, busca en su superclase. Si no lo encuentra, sigue subiendo en la jerarquía de clases hasta que el método es encontrado. Es algo que ya tienes que saber perfectamente. Este sistema, este proceso, sacrifica algo de velocidad en favor de una mayor flexibilidad y facilidad en el desarrollo de programas Java. Pero si un método es declarado como final, el compilador de Java puede poner su código ejecutable, su código duro tal como es, porque tiene la seguridad de que no se va a modificar, no va a ser sobrescrito en ningún caso por ninguna subclase. Eso permite cierta aceleración en la ejecución del programa.
De todos modos, debemos pensarlo cuidadosamente antes de aplicar el modificador final a un método, sobre todo cuando estamos desarrollando una clase. Una vez que la clase está finalizada, es entonces cuando puede que algunos de sus métodos consideremos que pueden declararse finales sin limitar con ello la flexibilidad de esa clase y aumentando al menos un poco su velocidad de ejecución. La librería de clases de Java declara muchos de los métodos que se usan de modo más habitual, los declara como final, así que cuando se ejecuten se hace más rápidamente cuando se utilizan en un programa, cuando los tiene que llamar. También otra cosa a tener en cuenta es que un método que es private, al que le aplicamos el modificador private de acceso que ya vimos en el anterior video tutorial, es también final sin que lo declaremos en el propio método. Ya sabemos que los métodos privados no pueden ser sobrescritos por otras subclases de ningún modo, así que por lo tanto si declaramos un método private ya lo declaramos también final sin necesidad de usar ese modificador. Y por último declaramos una clase como final, también utilizando la palabra clave en la declaración de clase, como en este ejemplo que aquí vemos. Si una clase es declarada final, ninguna clase puede convertirse en subclase de ella. Como ocurre con los métodos final, este proceso introduce algunos beneficios en cuanto a la velocidad de ejecución de los programas Java, aunque, igual que en el caso de los métodos, se pierde en flexibilidad. Si te estás preguntando qué es lo que se pierde por usar este modificador final en las clases, porque si aumenta la velocidad, mejor ponerlo siempre y arreglado. Pues si has intentado crear subclases de muchas de las clases que se encuentran en la librería de Java, sabrás lo que se pierde declarando como final cualquier clase. Muchas de las clases más populares están en la librería de Java, están declaradas como final. Por ejemplo, langString o langmat o neturl. Si queremos crear una clase que se comporte como string, por ejemplo, pero con algunos cambios propios, no podemos simplemente hacer la subclase de string y después definir esos cambios, que ya dijimos que es lo bueno que tiene poder crear subclases. Si queremos hacerlo, tenemos que empezar desde cero y no podemos hacer que muchos métodos que nos podían valer ya de la clase string simplemente heredarlos. Desde luego, todos los métodos que se encuentran en una clase que es declarada final son también métodos finales sin tener que ponerlo en cada uno de los métodos, sin tener que usar la palabra clave. De nuevo, como decíamos con los métodos, incluso más con las clases, si las clases pueden dar herencias de sus atributos y de sus comportamientos, son mucho más útiles que si no pueden hacerlo. Así que hay que usar con mucho cuidado, hay que pensarlo mucho antes de declarar una clase como final. Y vamos a terminar con estos modificadores viendo las denominados clases y métodos abstractos, para lo cual tenemos que utilizar el modificador abstract. Un axioma cuando hablamos de la jerarquía de clases en Java es que cuanto más alta es una clase, más genérica es su definición. Una clase en lo alto de la jerarquía de clases solo puede definir los comportamientos y atributos comunes a todas las clases que van a heredar de ella. Así que los comportamientos y atributos más específicos se irán localizando en los escalones más bajos de la jerarquía. Creo que eso debe estar bien claro. Cuando estamos dentro del proceso de definir una jerarquía de clases, se suele utilizar mucho este término que aquí vemos, el término factorizar. Cuando se habla de factorización de atributos, de comportamientos, nos referimos a la creación de algo así como los moldes, que es lo mismo que se hace en una factoría donde se fabrican gran cantidad
de objetos a partir de un molde, lo que hace que sean muy similares o iguales. Se parte de una estructura común. Podríamos compararlo, por ejemplo, con la fabricación de automóviles. Por ejemplo, en ese ejemplo de coches, un coche como el Megane. Cuando se quiere crear un modelo de automóvil, puede existir un Megane Berlina, un Megane Coupé, un Megane Tourer, un Megane Cabriolet. Son distintos modelos que comparten cosas en común. Por eso podemos decir que el modelo Megane factoriza atributos y comportamientos genéricos para todos estos modelos. Todos esos modelos van a heredar del Megane una serie de variables, una serie de atributos. Cuando hablamos en este caso de un objeto como un coche, van a tener atributos, van a tener comportamientos iguales que comparten al ser todos Megane. Pues con las clases, como ya aproximadamente lo mismo vimos cuando hablábamos de clases y objetos, con las clases pasa exactamente lo mismo. Incluso esto lo podríamos seguir ampliando bien hacia arriba, con una clase más genérica, dentro de la cual podríamos incluir el Megane, el Laguna, el Clio, el Twingo, etcétera, los distintos tipos de modelos que tenga la Renault. Y también hacia abajo, con el Megane Berlina 2 puertas, 4 puertas, por ejemplo. Pero para no liarnos, para no complicarnos con cosas accesorias, vamos ahora a lo que nos interesa. Vamos a tomar el ejemplo de esta clase Megane, que como decíamos factoriza comportamientos y atributos genéricos que comparten todos los vehículos de esa gama, que podríamos decir en términos de clase que son las subclases de la clase Megane. Pero puede ocurrir, que es justo lo que ocurre con este ejemplo, de ahí que lo estemos utilizando, que una clase no necesite ser instanciada directamente. Es lo que ocurre aquí con la clase Megane. Esta clase lo que hace es funcionar como si fuera un contenedor, un lugar donde contener comportamientos y atributos comunes compartidos por sus subclases, en este caso los distintos modelos de Megane. Estas clases que funcionan como contenedores de atributos y comportamientos para sus subclases son las que se conocen como clases abstractas. Y sería un ejemplo, esto que estamos viendo aquí, de la clase Megane. Existe como clase, pero no existe un objeto Megane, un objeto de esta clase. Existirán objetos Megane Berlina, Megane Cabriolet, Megane Tourer, Megane Coupé. Pero la clase Megane funciona solo como un contenedor de comportamientos y atributos comunes para esas subclases. Esto es lo que se conoce en programación como una clase abstracta. Y las clases abstractas son creadas usando el modificador abstract, como podemos ver en este ejemplo. Un ejemplo de una clase abstracta en Java es la clase Java AVT Component. Se trata de la superclase de componentes de las interfaces gráficas de usuarios. Hay numerosos tipos de componentes que heredan de esta clase, como pueden ser botones, ventanas, radiobotones, multitud de componentes de una interface gráfica. Pues esta clase contiene métodos y variables útiles para cada uno de los componentes en concreto, pero no existe un objeto llamado componente que podamos crear en nuestras interfaces gráficas. Eso no existe. Existirá el componente botón, el componente ventana, el componente lo que sea, pero el componente como tal no existe. Por eso es una clase abstracta que no se puede instanciar. Como el Megane Berlina o el Megane Tourer no existe un Megane como tal, pues no existe un componente, existe un componente botón, un componente ventana o un componente radio botón, lo que sea. Pero todos esos componentes comparten atributos, comparten comportamientos, variables y métodos que se almacenan todos juntos dentro de esta clase component abstracta.
Las clases abstractas pueden contener todo lo que puede contener una clase normal, incluyendo también métodos constructor, porque sus subclases pueden necesitar heredar esos métodos. Y las clases abstractas también pueden contener métodos abstractos. Cuando hablamos de métodos abstractos, hablamos de firmas de métodos sin ninguna implementación. Esto que vemos aquí sería un ejemplo de un método abstracto, y aquí tenemos dentro de una clase abstracta también la declaración de un método abstracto. Sería el que vemos aquí, el método draw. Cuando hablamos de implementación nos referimos al cuerpo del método. Esa implementación, el cuerpo, tendremos que definirlo en la subclase, pero de nuevo tendremos la estructura, tendremos el esqueleto de los distintos métodos que podemos crear, ya indicando por ejemplo, el tipo de retorno que va a tener ese método. Pero observa la sintaxis que tienen los métodos abstractos. Para empezar, recuerda que un método abstracto solo puede definirse dentro de una clase abstracta. No puede haber métodos abstractos en clases que no lo sean. Y observa como el método abstracto no lleva las llaves, simplemente se escribe así como la firma. Todos los métodos abstractos tienen que estar dentro de una clase abstracta también, pero dentro de una clase abstracta puede haber métodos que no lo sean. Aquí vemos un ejemplo en el que declaramos una clase abstracta, GraphicObjects, y dentro de ella declaramos un método moveTo que no es abstracto. Aquí tendríamos que poner pues lo que queremos llevar a cabo, y después si declaramos otros dos métodos que sí que son abstractos, como podemos ver. Cuando creemos una subclase de esta clase abstracta, tiene obligatoriamente que implementar los métodos abstractos que contenga. Por ejemplo, cualquier subclase de esta clase abstracta GraphicObjects tiene que implementar los métodos draw y resize, por ejemplo. Si no lo hace, en ese caso, esa clase que no implemente los métodos abstractos tiene que ser declarada, esa subclase, también como abstracta. Para no declararla como abstracta, tiene que implementar los métodos que se indiquen. Con esto, como vemos, le da una estructura y una consistencia a cualquier subclase que se cree de esa clase, que va a tener que implementar obligatoriamente los métodos abstractos que se indiquen en la clase abstracta, en su superclase. Si una clase abstracta no tiene más que métodos abstractos, que acabamos de ver ahora como no tiene por qué ser así, puede tener otro tipo de métodos. Si solo tiene métodos abstractos, en ese caso puede ser más práctico utilizar una interface, como veremos muy pronto en el curso cuando hablemos de las interfaces, justo después de ver los paquetes, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos allá entonces con los paquetes, que es el sistema que Java utiliza para organizar las clases. Puedes compararlo con la organización en carpetas o directorios de un disco duro. Incluso, como veremos muy pronto, siempre que creamos paquetes tendremos que crear también un sistema de directorios, de carpetas, que tengan la misma estructura. Un paquete puede contener un número ilimitado de clases, clases que deberían mantener algún tipo de relación, aunque esto en sentido muy amplio, relacionadas entre sí por sus propósitos, por su alcance o por sus herencias. Pero cuando nos decidamos a crear nuestros propios paquetes, seremos nosotros quienes decidamos cómo crearlos, qué clases incluir en ellos y cómo organizar esas clases dentro del paquete.
Si nuestros programas son pequeños, si usan un número limitado de clases, puede que no necesitemos preocuparnos de crear paquetes para nada. Es igual que si en un disco duro tienes solo 5 o 6 archivos, no tienes que preocuparte de ordenarlos, organizarlos en directorios, subdirectorios y así sucesivamente. Pero en cuanto empecemos a crear proyectos más sofisticados, con muchas clases relacionadas entre sí por herencias, será cuando descubramos los beneficios de organizar todas esas clases en paquetes. Resumiendo, cuáles son los principales beneficios de utilizar paquetes, podemos decir que son muy útiles, por un lado por lo que decíamos, porque nos permite organizar nuestras clases en unidades, en grupo, del mismo modo que tener carpetas o directorios en nuestro disco duro para organizar nuestros archivos y aplicaciones. Así que los paquetes nos habilitan para organizar nuestras clases en grupos, de modo que solo usamos lo que necesitamos para cada programa, sin tener que usarlo todo, que es lo que ocurriría si no estuviera así de ordenado. Una segunda ventaja del uso de paquetes es que reduce en gran medida los problemas en cuanto a conflictos con los nombres, porque a medida que crece el número de clases de Java, también crecen las posibilidades de que usemos el mismo nombre de clase que otro desarrollador, abriendo la posibilidad de conflictos de nombres y mensajes de error si intentamos integrar grupos de clases en un único programa y resulta que hay más de una clase con el mismo nombre. Los paquetes nos van a proveer con un modo de referirnos específicamente a la clase deseada, incluso aunque comparta el nombre con otra clase en otro paquete, nos permite poder utilizar las dos sin problemas. Una tercera ventaja que tienen los paquetes es que nos habilitan para proteger y para controlar el acceso a clases, variables y métodos en modos más específicos que en un sistema basado solo en clases, que es el que ya hemos visto mediante los modificadores en los anteriores videotutoriales. Pero el paquete también nos provee con sistemas para protección de acceso a la información, cosa que veremos en un momento. Y por último, los paquetes también son un sistema que nos permite identificar nuestro trabajo como único. Veremos cuáles son las pautas que Sun Microsystems determina, no son obligatorias, pero sí que deben seguirse, y es lo que se le aconseja a todos los desarrolladores para darle nombre a los paquetes, con lo que nos aseguramos que el nombre va a ser siempre único, y así no solo nos libramos de conflictos por nombres con otras clases, sino que también nos garantiza que el trabajo que queremos nosotros va a estar siempre de alguna manera determinado por ese nombre. Veamos entonces cómo usar paquetes, algo que no es para nada nuevo. Hemos estado usando paquetes desde el comienzo del curso. Cada vez que usamos el comando import, estamos usando un paquete. O cada vez que nos referimos a una clase por su nombre de paquete completo, como Java Util String Tokenizer, por poner una que ya hemos utilizado en el curso, estamos de nuevo usando paquetes. Para poder usar una clase contenida en un paquete, podemos hacerlo. Java cuenta con tres técnicas diferentes. La primera de ellas es si la clase que queremos usar se encuentra dentro del paquete java.lang. Es uno de los paquetes integrado dentro de las librerías de Java, y dentro de él se encuentran clases tan importantes como system o date, por ejemplo, que se usan muy a menudo. Pues en este caso lo único que tenemos que hacer es usar el nombre de la clase. Simplemente usando system o date ya vale, porque este paquete
todas las clases que forman parte del paquete Java Lang están automáticamente disponibles para todos nuestros programas. Así que en este caso, todas las clases que forman parte del paquete Java Lang, simplemente tenemos que usar el nombre de la clase sin más. Si la clase que queremos usar forma parte de algún otro paquete que no sea el de Java Lang, podemos bien referirnos a esa clase por su nombre completo, incluyendo el nombre del paquete. Sería, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer con Java AVT Font, y esto poniéndolo en el código, tal como aquí ponemos, nos permitiría acceder a la clase font que forma parte del paquete Java AVT. Lo volveremos a ver en un momento cuando veamos cómo crear nuestros propios paquetes, pero observa para empezar que cuando ponemos el nombre completo de una clase y por lo tanto también el de su paquete, observa como en el nombre de los paquetes no se usan nunca mayúsculas. Esto es muy útil, muy práctico, porque nos permite claramente diferenciar cuando estamos hablando de paquete y cuando estamos hablando de la clase. Aquí, por ejemplo, como ves, Java AVT están en minúsculas y font, la primera es una mayúscula, lo que indica que font es una clase, mientras que Java AVT es el paquete dentro del cual se encuentra esa clase. Para las clases que usemos muy frecuentemente, para no tener que estar escribiendo todo el tiempo el nombre del paquete al que pertenece, lo que podemos hacer es usar la palabra clave import. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y una vez que tenemos nuestro código import e indicado el paquete, lo veremos también dentro de un momento, y recuerda que podemos importar una única clase o un paquete completo. Pero una vez usado import, todas las otras ocasiones que queramos usar las clases de ese paquete en el código, simplemente llega con poner el nombre de la clase sin tener que estar escribiendo siempre el paquete. Es la única diferencia entre el uso de import o el uso completo del nombre. Nos libra de tener que estar escribiendo siempre el nombre del paquete cuando queramos referirnos a la clase. Si creamos alguna clase y no declaramos que pertenezca a ningún paquete, ya lo comentamos también en alguna otra ocasión, Java lo va a poner dentro de un paquete por defecto que no tiene nombre, sin nombre, un name. Podemos referirnos a esa clase y a cualquier otra clase que no esté empaquetada simplemente por su nombre de clase desde cualquier sitio. Ya lo veremos también en un momento. Desde luego, Java, cuando hagamos referencia a esa clase, tiene que encontrarla dentro de las rutas que se le indiquen, y de lo que hablaremos también en un momento. Si no encuentra la clase, desde luego no puede usar ninguna. Lo mismo con cualquier otro paquete, tiene que poder acceder a ellos. Hablaremos de localizaciones muy pronto. Por tanto, uno de los modos por los que podemos acceder a las clases de un paquete es poniendo el nombre completo de la clase, y por tanto incluyendo también el del paquete al que pertenece. Esto que vemos aquí sería un ejemplo que podemos utilizar perfectamente en nuestro código, y escribiéndolo de este modo, tal como aquí vemos, no es necesario utilizar import, ya que estamos importando en cada sitio del código en el cual estemos haciendo uso de la clase de ese paquete. Para clases que solo usemos una o dos veces dentro de nuestro programa, usar el nombre completo, como aquí vemos, puede ser una buena opción. Si usamos una clase múltiples veces, mejor es usar import, con lo cual importamos la clase y nos libramos de tener que estar escribiendo cada vez el nombre del paquete. Cuando estemos creando nuestros propios paquetes, vamos a tener que colocar todos los archivos, todas las clases que pertenezcan a un paquete dentro del mismo directorio, y cada elemento dentro del nombre de un paquete corresponde a su propio directorio. Aquí, por ejemplo,
estamos definiendo que una clase pertenece al paquete, usamos la palabra clave package, con .illasarón.librería. Pues ya lo veremos ahora un poco más en detalle, diremos también por qué se llama así, por qué le damos este nombre, pero tendría que haber tres directorios: con, Illasarón, que sería un subdirectorio de con, y librería, que sería un subdirectorio de Illasarón. Y dentro de librería es donde colocaríamos las clases. Para entender el modo en el que Java va a buscar las clases y los paquetes, vamos a verlo en un ejemplo práctico desde NetBeans. A medida que lo vayamos creando, iremos explicando alguna cosa más. Vamos a empezar por crear un proyecto nuevo desde cero. Vamos a llamarle, por ejemplo, paquetes a el proyecto. Hasta aquí, esto ya lo habíamos hecho en otras ocasiones en el curso. Puedes ver como aquí dentro del proyecto, paquetes, y esta es la estructura que por defecto crea NetBeans. Vemos como tenemos un paquete fuente y otro paquete para pruebas. Este es el que estamos utilizando hasta ahora siempre, el paquete por defecto, default package. Pero aquí en cualquier momento podemos crear nuevos paquetes, que es lo que vamos a hacer ahora. Para crear un paquete desde NetBeans dentro de un proyecto, como siempre en este tipo de programas se puede hacer de distintas maneras, pero la más cómoda, sobre la carpeta de paquete fuente pulsamos con el botón derecho New, y aquí, como vemos, ya tenemos la posibilidad de crear un paquete Java. Pulsamos para crear un paquete y observa como aquí nos aparece la ventana a la cual le podemos dar un nombre. Ahora recuerda lo que decíamos antes, y aquí por defecto también nos lo indica: los nombres de paquetes nunca llevan mayúsculas. Eso nos permite diferenciarlo de las clases y es muy cómodo para posteriormente poder detectar qué es paquete y qué es clase. Vamos a llamarle, por ejemplo, como decíamos antes, con Illasarón librería. Observa como aquí abajo nos va indicando el directorio donde lo va a guardar. Ahora veremos los directorios, pero observa como cada vez que ponemos un punto estamos indicando un subdirectorio dentro del paquete. Así que vamos a crearlo y vamos a ver ahora la estructura de directorios que crea NetBeans. Pulsamos Finish. Aquí, como vemos, nos indica el proyecto en el que va a ir, y aquí la localización dentro de paquetes fuente. Y aquí, como digo, nos está indicando toda la ruta donde se encuentra. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pulsamos en Finish y con ello, como vemos, ya tenemos ahora aquí dentro de nuestro paquetes fuente el paquete con Illasarón librería. Antes, si queremos tener más información, pulsando sobre Source Package, botón derecho propiedades, aquí nos indica la información sobre lo que está haciendo NetBeans con nuestros paquetes. Aquí, como vemos, nos indica que la información la está guardando dentro de un directorio que se llama src, que es el que estamos utilizando desde el principio. Y aquí arriba vemos la ruta. De nuevo insisto en lo de las rutas, porque recuerda que es clave, porque es donde va Java a buscar los paquetes y las clases cuando encuentra referencia a ellos dentro del código. Porque cuando estamos usando paquetes, uno de los temas clave es tener claro dónde va a buscar Java
esos paquetes y esas clases. Antes de utilizar un sistema como NetBeans, lo que tendríamos que hacer es tener claro lo que se denomina class path. Es algo que tiene que ver simplemente con las rutas, no es complicado, pero que se puede hacer lioso porque es distinto según se use un sistema operativo o otro. Decir que esto usando NetBeans se nos soluciona hasta el punto de que incluso aunque el class path que le indiquemos sea uno distinto, NetBeans va a usar su propio sistema. Así que es algo de lo cual podemos de entrada olvidarnos. Pero si en algún caso es muy probable, escuchas lo de class path y a qué se refiere, es esa la definición de rutas donde Java va a buscar sus clases. Dentro de Windows, para configurarlo, tendrías que ir dentro del panel de control, en configuración avanzada del sistema, en sistema configuración avanzada del sistema, aquí donde pone variables de entorno, y observa como dentro de las variables de entorno tenemos una denominada class path, y aquí es donde se le indica la ruta que es la que va a utilizar Java. Pero ya digo que en este caso nosotros nos vamos a ceñir al uso de NetBeans y por lo tanto es ahí donde tenemos que colocar los paquetes o clases, siempre de luego que no sean paquetes o clases de las librerías de Java que ya están incluidas con el propio compilador o con el sistema que estemos utilizando. Si vamos a la estructura de directorios de nuestro disco duro, por defecto NetBeans va creando carpetas para los distintos proyectos dentro de usuario, documentos, en una carpeta NetBeans Projects. El que acabamos de crear ahora, si recuerdas, un proyecto que le llamamos paquetes. Si lo abrimos, aquí tenemos la estructura por defecto que crea y aquí tenemos la carpeta llamada src, que es donde va guardando los paquetes y las clases NetBeans por defecto. Si lo abrimos, observa como dentro tenemos una carpeta llamada con, dentro tenemos una carpeta llamada Illasaron y dentro tenemos una carpeta llamada librería. Esta es la estructura del paquete que acabamos de crear con Illasaron librería, y las clases que hagamos que pertenezcan a este paquete se colocarán dentro de esta carpeta. Para hacer que una clase pertenezca a un determinado paquete, tenemos que hacerlo poniendo dentro de su código fuente la palabra clave package y el nombre del paquete dentro del cual queremos incluirlo. Y dentro del código fuente tiene que ser la primera declaración, lo primero que escribamos en el código, antes de ninguna otra línea de código. Podemos poner algún comentario, podemos dejar algún espacio, pero código tiene que ser la primera línea, aquella que mediante el uso de la palabra clave package indique el paquete dentro del cual se va a incluir esa clase. Una vez creada la clase incluida en un paquete, cuando queramos acceder al contenido de esa clase desde cualquier otra clase que tenga acceso, vamos a tener que tenerla guardada dentro de esta estructura de directorios para que Java la encuentre. Una vez que tenemos una clase que pertenece a un paquete, podemos acceder a ella desde otras clases mediante el uso de la declaración import, como ya vimos. Podemos importar clases individuales, como sería este ejemplo de código. También podemos importar un paquete entero de clases usando un asterisco en lugar de un nombre de clase individual. Sería un ejemplo como el que aquí vemos. Lo de sustituir el nombre de la clase o hacer referencia a todas las clases de un paquete con asterisco solo funciona cuando lo usamos con import. No se puede usar en otras partes del código para referirnos a clases usar asterisco, solo vale con import. Y solo sirve para importar todas las clases de un paquete. Las opciones que tenemos es importar una única clase o importarlas todas.
Son las dos opciones, usando el nombre de la clase o usando el asterisco. No sirve, aunque haya paquetes que tengan un nombre parecido, para importar varios paquetes. En este caso no funciona. Por ejemplo, tenemos aquí arriba estos tres paquetes, que los tres tienen un nombre muy parecido, pero son tres paquetes distintos. No podemos hacer esto y que nos importara los tres paquetes. Tendremos que hacerlo en cada caso, y si queremos importar todas las clases, lo pondremos con el asterisco. Si queremos importar solo una clase de uno de los paquetes, pondremos el nombre. Así que, por tanto, el asterisco solo vale para indicar que queremos importar todas las clases de un paquete. Desde luego tampoco intentes hacer florituras, como por ejemplo usar la primera letra L asterisco, a ver si te importa todas las clases que empiecen por L o cosas por el estilo. No funciona tampoco. Las dos únicas opciones, como decía hace un momento, asterisco todas las clases del paquete, si no, el nombre de la clase en concreto del paquete que quieres importar. Desde luego puedes importar más de una clase poniéndolo las veces que sea, import, y el nombre del paquete, nombre de la clase. Y dentro de las definiciones de clase, estas declaraciones import van a ir también siempre en la parte superior del archivo, antes de cualquier definición de clase. Solo van después de package, que dijimos hace un momento que si queremos que esa clase forma parte de un paquete es lo primero que tenemos que indicar dentro del código. Pero inmediatamente después de package, si lo hay, tenemos que incluir import antes de iniciar las definiciones de clase, método y demás. Otra cosa importante a recordar, sobre todo porque en esto hay diferencia respecto a otros lenguajes de programación como C o C++, es cuando debemos utilizar la importación de una clase sola o de todas las clases de un paquete. Pues en Java hay que decir, es importante que importar una clase del paquete o importar todas las clases del paquete, no existe ninguna diferencia en cuanto al tamaño, el tiempo, la velocidad que va a tener nuestro programa. No hay diferencia entre ninguno de estos dos sistemas. Cuando Java se ejecute, solo las clases que realmente se usen en el código van a cargarse cuando sea necesario, aunque hayamos importado el paquete completo. Así que usar un sistema o el otro, usar el asterisco o usar el nombre de la clase, depende de tu estilo. No tiene nada que ver con la calidad de ejecución del programa. ¿Qué ventajas puede tener utilizar el nombre de la clase entonces? Mejor todas las clases del paquete y ya está solucionado. La ventaja fundamental puede ser por razones de claridad, sobre todo para gente que lea el código. Si aparece en el import el nombre de la clase, sabe cualquier persona que lo lee de qué paquete se está importando y cómo se utiliza. Pero en cuanto a eficacia en la ejecución, es exactamente la misma. Es importante hacer referencia a esto porque en C y C++ no ocurre lo mismo con el uso de import. Bueno, de include, que sería algo así como la palabra clave que lleva a cabo una función similar a la de import en C o C++. Pero en este caso C y C++ cargan el código fuente cuando se le pide con include, por lo tanto sí que puede haber diferencia en cuanto a la velocidad de ejecución. En Java no, así que es importante que quede claro. Con el uso de import nos libramos no solo de tener que no escribir todo el nombre del paquete para una clase, sino que también para, por ejemplo, las constantes que forman parte de una clase, también mediante el uso de import posteriormente podemos hacer referencia a esas constantes sin necesidad de escribir toda la ruta, cosa que tendríamos que hacer de no usar import. Por ejemplo, podemos utilizar este import y posteriormente acceder a las variables de clase de mat, como puede ser por ejemplo e o pi, simplemente poniendo su nombre. Tenemos aquí un ejemplo de código que vamos a ver ahora en una práctica. Es muy sencillo, pero simplemente para ver esto. Observa aquí cómo usamos import y static. De este modo podemos acceder a las constantes que estén definidas en una
clase por su nombre sin tener que escribir de nuevo toda la ruta. Aquí, como vemos, ponemos el paquete, ponemos la clase y posteriormente con el asterisco estamos indicando todas, en este caso las constantes que tenga la clase mat. Ahora aquí, dentro de esta clase que creamos, podemos llamar o referenciar a pi simplemente por su nombre, sin tener que indicar la clase ni el paquete del que forma parte. Observa cómo al ejecutarlo pi recupera ese valor constante que tiene. Aquí nos lo muestra, aquí lo multiplica por 3, que es lo que le indicamos, simplemente para poner un ejemplo. Así que, por lo tanto, import con static nos permite también acceder a constantes de una clase sin tener que estar escribiendo la ruta en cada caso. Decíamos que otra de las ventajas de utilizar paquetes es la de poder solucionar muchos de los conflictos que se puedan plantear entre nombres de clases. Porque una vez que hemos importado una clase o un paquete de clases mediante el uso de esa palabra clave import, a partir de ese momento podemos referirnos a la clase simplemente por su nombre sin tener que usar el identificador del paquete cada vez. Ya sabemos que esa es la ventaja de usar import. Pero hay una situación en la que debemos ser más explícitos y puede ocurrir que importemos dos clases de diferentes paquetes pero que tengan el mismo nombre de clase. Un ejemplo en el que se puede producir un conflicto de estas características es en la programación de bases de datos, en el que podemos utilizar el paquete Java Util y el paquete Java SQL, y los dos paquetes contienen una clase que tiene el mismo nombre, el nombre date. Si en nuestro código importamos estos dos paquetes y posteriormente escribimos así el código para crear una instancia de la clase date, inmediatamente tendremos un error de compilación. Este error ocurre porque el compilador de Java no tiene ningún modo para poder saber a cuál de las dos clases date nos estamos refiriendo. Por eso, para que funcione, la declaración tendría que ser de este tipo. Si la clase date que queremos utilizar es la del paquete Java Util. Si fuera la de Java SQL, pues exactamente lo mismo, cambiando el paquete. Veamos entonces ahora cómo podemos crear nuestros propios paquetes. Para empezar, decir que crear nuestros paquetes es igual de sencillo que crear, por ejemplo, una clase. Y el primer paso es darle un nombre, decidir qué nombre le vamos a dar a ese paquete. El nombre que, para empezar, estaría bien o debería estar relacionado con su funcionalidad. Si va a ser un paquete de clases para crear interfaces gráficos, para clases de conexión con base de datos, etcétera, pues hace referencia en el nombre a eso. Pero si intentas que ese paquete no sea solo para uso propio, sino que quieres posteriormente distribuirlo como un producto open source o como un producto comercial, entonces es mejor usar un nombre de paquete que identifique a su autor y que nos garantice que sea un nombre único. Para conseguir esto, que de entrada con la cantidad enorme de clases y de paquetes que se pueden crear de Java puede que no fuera muy sencillo, Sun Microsystems recomienda que los desarrolladores de Java usen un nombre de dominio de Internet como la base para darle un nombre de paquete único a los que vayan creando. Y la forma de hacerlo es dándole la vuelta a el nombre del dominio. De ahí el nombre que ponía antes, en el ejemplo con el que estábamos trabajando. Si yo tengo un dominio que es iyasaron.com, el modo en el cual podría crear un paquete que fuera único sería empezando todos los paquetes que cree con .iyasaron. Y después el nombre del paquete en concreto.
De ese modo nos aseguramos que ningún otro desarrollador de Java va a ofrecer un paquete que tenga el mismo nombre, siempre que siga también estas convenciones, que en la mayor parte de las ocasiones se está haciendo, así que es una buena idea. También recuerda que por otra convención los nombres de los paquetes no usan nunca mayúsculas. Esto es lo que permite que se distingan de los nombres de las clases y que por lo tanto siempre que lo vemos escrito saber lo que es el paquete y lo que es la clase. Si por ejemplo vemos java.lang.string, pues sabemos que el paquete es javalang y la clase es string. El segundo paso en la creación de nuestros paquetes después del nombre es crear la estructura de directorios para el paquete. La estructura de directorios que decíamos hace un momento tiene que coincidir con el nombre del paquete, que requiere un directorio separado para cada parte del nombre. Así el paquete com.illasaron.curso requiere un directorio con, un directorio illasaron y un directorio curso, cada uno de estos subdirectorio del anterior. Y dentro del subdirectorio curso es donde se irán incluyendo las clases de este paquete y es donde las va a buscar Java. Utilizando NetBeans no tenemos que preocuparnos de más. Ese es el modo en el que tenemos que organizar la estructura de directorios. Y ya hicimos referencia hace un momento a lo del class path, vamos a dejarlo porque es de nuevo un tema nada complicado, porque simplemente es la ruta en la que busca Java, pero que a mucha gente le da unos quebraderos tremendos de cabeza con esto, costumbre que a veces tenemos de, si no tenemos problemas, buscarlos. Pues en este caso con NetBeans, incluso ya comentaba que aunque el class path indica otra cosa, NetBeans va a usar su propio sistema para hacer. Y el tercer paso para la creación de nuestros propios paquetes, primero nombre, segundo estructura de directorios y el tercer paso, añadir clases dentro de ese paquete. Y lo hacemos, como ya sabemos, con el uso de la palabra clave package, seguido por el nombre del paquete donde queremos incluirla. Declaración package, que debe ser la primera línea dentro de nuestro código. Y terminamos el tema de los paquetes haciendo referencia al control de acceso a paquetes y clases. En el anterior video tutorial vimos los modificadores de control de acceso a métodos y a variables, pues también podemos controlar el acceso a las clases. Las clases tienen el control de acceso por defecto si no se especifica un modificador, y esto significa que la clase está disponible para todas las otras clases que estén dentro del mismo paquete, pero no está visible, no está disponible, no puede importarse para clases que estén fuera del mismo paquete. Para permitir que una clase sea visible o sea importable fuera de su paquete, podemos darle una protección public añadiendo este modificador en su definición. Sería algo tan sencillo como lo que aquí vemos. De este modo haríamos a la clase public visible y por lo tanto utilizable desde otras clases aunque no se encuentren en su mismo paquete. Veíamos antes cómo utilizar el asterisco para importar todas las clases de un paquete. Si la llamada a esas clases se hace desde un paquete distinto, que cuando se usa el asterisco normalmente es para usarlo desde otro paquete, solo se van a importar las clases que hayan sido declaradas como public. Aquellas que sean private o que sean por defecto no se podrán importar fuera de su propio paquete. ¿Qué razones puede haber para querer ocultar una clase dentro de un paquete? Pues muy similares a las que veíamos cuando hablábamos de ocultar variables y métodos dentro de una clase. Podemos tener clases que tienen una función de utilidad, de llevar a cabo tareas que son útiles para nuestra implementación, pero que no son necesarias para ser ejecutadas por otras clases.
En general, crear un buen paquete de clases consiste en definir un pequeño número de métodos, de clases y de métodos de esas clases que sean públicos para que los puedan usar otras clases, y luego implementarlos usando el número que sea necesario de métodos y de clases de soporte, pero que estén ocultos, por lo tanto que no sean públicos. Seguiremos viendo para qué pueden ser útiles clases privadas, y lo veremos dentro del próximo bloque que vamos a empezar a partir del próximo vídeo tutorial, en el que vamos a empezar a ver en profundidad las interfaces, que es otro de los temas clave cuando hablamos de Java. De momento, por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conte una vez más. Nos vemos.